Ahí estamos. Entonces lo que quisiera es que retomáramos este tema de acá, de la diferencia entre desvanecimiento plano y desvanecimiento selectivo en frecuencia, pero que lo veamos al revés de cómo lo miramos acá. Acá la tasa de datos es fija en ambos casos y lo que cambia es el tamaño del ambiente de propagación, y al cambiar el tamaño del ambiente de propagación cambian los retardos tau n y a través de eso se encoge o se estira, ¿no es cierto?, la respuesta de frecuencia del canal, y esta se vuelve más o menos selectiva en frecuencia, llegando a un extremo de ser un desvanecimiento plano en frecuencia y llegando a otro extremo de ser un desvanecimiento sumamente selectivo en frecuencia. Ahora, dar vuelta a esto realmente tiene que ver con mirar el desvanecimiento selectivo y plano en frecuencia de la siguiente forma. Supongamos que el canal es selectivo en frecuencia y que esta es su respuesta de magnitud, donde tenemos la mala suerte de tener un par de ceros, ¿no es cierto? Y tenemos algunos valores donde el desvanecimiento en realidad prácticamente no existe. En este esquema, pensemos en una transmisión con un pulso coseno elevado con algún valor de beta, y pensemos que esa transmisión está situada en esta pequeña banda de frecuencia, ¿sí? Entonces, tal vez el ejemplo no es muy afortunado, porque en el fondo aquí el canal cambia tal vez en un factor 2, ¿sí? Pero es fácil imaginarse que el canal podría ser dentro de una mini bandita, hagámosla aún más chica si queremos, ¿no es cierto?, una transmisión de muy pequeño ancho de banda, donde básicamente entre este valor que estoy mostrando con flecha ahí del canal, ¿sí?, ese, y ese valor del canal ahí, la diferencia, o sea, la razón es cercana a 1, ¿sí? O sea, si esto lo llamamos A y esto lo llamamos B, A dividido por B es más o menos 1, y esto es una forma relativamente informal, si quieren así, de decir de que la transmisión verde observa desvanecimiento plano, ¿sí?, en frecuencia. Y esa transmisión viene asociada a una tasa de datos. Acá hay un 1 partido por t. En realidad el 1 partido por t, recuérdense, digamos, que el punto medio de la transición del coseno elevado, el punto medio es 1 partido por t medio, así que el doble de eso, que está en alguna parte aquí, en un punto muy angosto, es 1 partido por t. Y de hecho, si somos muy cuidadosos con la flecha, el 1 partido por t está un poquito pasado hacia afuera. 1 partido por t, ¿sí? Entonces, es una transmisión de relativo baja tasa de datos, al menos en esta imagen, ¿sí? Entonces, comencemos a aumentar la tasa de datos, ¿sí? Y pensemos en una segunda transmisión, que la voy a dibujar en azul, que tiene un coseno elevado, que tiene ahí la transición. Después tiene la parte plana de la
de la pasabanda. Ahí. Y después tiene, ¿no es cierto?, la transición del último coseno elevado. Y por supuesto, el 1 partido por t, 1 partido por 2t, está acá. Y es más o menos parecido al ancho de banda de la transmisión. ¿Sí? Entonces, lo que... y el motivo, aquí tengo que aclarar esto, el motivo por el cual este pulso azul es mucho más bajo en amplitud es porque recuerden que lo que queremos es fijar es símbolo, la energía por símbolo, ¿sí? Entonces, para que, por teorema de energía, ¿no es cierto?, la integral de la azul al cuadrado sea igual a ese símbolo, igual a la integral de la verde al cuadrado, entonces por supuesto que la verde tiene que ser mucho más alta, ¿sí? Ese es el único motivo por el cual la azul la estoy dibujando más abajo, con la noción, ¿no es cierto?, de que la azul reparte la energía más en frecuencia, pero entendiendo que en el dominio del tiempo la señal verde en el dominio del tiempo versus la señal azul, vamos a tener que la señal verde tiene pulsos de mucha duración, pero de relativa baja amplitud, y para que esos pulsos haya un símbolo debajo de uno de estos pulsos y que eso sea comparable a un símbolo de la señal azul, que es de mucho más alta tasa de datos, significa que la señal azul va a ser una señal, y aquí me quedé sin espacio, así que voy a correr todo esto un poquito más hacia arriba. Ahí. Perfecto, y aquí también vamos a ganar otro poquito de espacio. ¿Ya? Y entonces la señal azul, ¿no es cierto?, vendría a ser algo así. Etcétera. ¿Sí? Entonces, por supuesto, también, ¿no es cierto?, la integral bajo estos pulsos azules da símbolo, pero tiene mucho mayor amplitud. ¿Por qué les cuento esto? Porque fíjense que en esta forma opuesta a la anterior de ver las cosas, en la forma anterior, ¿no es cierto?, se estiraba o se encogía esta curva naranja, la respuesta de frecuencia del canal en función de los tagüenes. Ahora el ambiente de propagación es exactamente el mismo, estamos siempre dentro de la misma oficina, siempre el mismo ambiente de oficina, y lo que hacemos es dentro de ese ambiente querer transmitir a más baja o a más alta tasa de datos, ¿sí? Y eso se refleja en el dominio de la frecuencia con lo que está mostrado aquí arriba. Entonces, si es que acompañamos estos dos gráficos por la respuesta al impulso del canal, podemos tener que este canal tiene una respuesta al impulso en el tiempo dibujado por esta curva naranja que podrá tener algunos precursores y algunos postcursores, que es una respuesta al impulso que con respecto, que tiene aquí en alguna parte un tau max, el tau n más grande de todos, que con respecto a este valor t verde es entonces mucho menor que t verde, pero a la vez es un tau max que es mucho mayor, y aquí debía haber puesto mucho menor que, ahí está, mucho menor que t, y es a la vez mucho mayor que el t azul.
y el T azul viene a ser ese de ahí, ¿sí? Entonces, el puro hecho de mantener un ambiente de propagación y aumentar la tasa de datos también puede generar una transición desde un régimen de transmisión en un ambiente con desvanecimiento plano a un ambiente con desvanecimiento selectivo y en particular a un ambiente de canales con distorsión, ¿sí? Entonces, es muy importante de que esta relación de acá, que la analizamos conceptualmente en términos de mantener una tasa de datos fija y alterar el tamaño del ambiente de propagación y la transición que se genera entre desvanecimiento plano y selectivo, es exactamente también replicado o también replicable o también ocurre si es que lo que queda fijo es el ambiente y lo que cambia es la tasa de datos, ¿sí? Por eso es que lo que importa en términos del desvanecimiento selectivo y plano no es solamente el tamaño del ambiente, sino que es la relación relativa entre el tamaño del ambiente y la tasa de datos, ¿sí? Y cualquiera de los dos que cambie en uno o en otro sentido va a alterar ese punto, digamos, si es que la transmisión está en régimen de desvanecimiento plano o está en un régimen de desvanecimiento selectivo. Y esta forma de verlo, la que tenemos ahora en este momento en pantalla, es una forma que de alguna forma es más representativa de lo que fue la evolución histórica de las comunicaciones digitales. En el sentido que se tenía una tecnología que lograba transmitir a una cierta tasa de datos y lo que se buscaba era poder transmitir siempre a mayores y mayores y mayores y mayores tasas de datos. ¿Sí? O sea, la tendencia histórica es hacia mayores tasas de datos en distintos ambientes de propagación. Por supuesto, mayores tasas de datos y ambientes de propagación mayores genera un doble efecto hacia selectividad de canal, ¿sí? De igual forma, de aumentar la tasa de datos es más fácil si es que uno va hacia ambientes más pequeños porque la selectividad de canal es compensada por ese ambiente más pequeño. Pero quedémonos ahora con la noción de que el ambiente es dado. Tenemos una aplicación que se quiere implementar para un ambiente determinado y pensemos en forma fácil para una transmisión, por ejemplo, dentro de una transmisión digital dentro de un ambiente de oficina. Entonces, la selectividad de este canal viene dada y ir a tasas de datos mayores implica que desde que en algún momento el desvanecimiento plano en frecuencia va a dejar de ser válido y va a haber que comenzar a lidiar con una señal transmitida que observa desvanecimiento selectivo en frecuencia. Entonces, en los años 70 hasta los 90, la forma de lidiar o de abordar o de buscar soluciones, las soluciones tecnológicas que se buscaron para lograr transmisiones de ya sea mayor tasa de datos en mismo ambiente o mayores ambientes, paréntesis, aumentan los tau n con la misma tasa de datos,
sea, las soluciones tecnológicas que se buscaron para cualquiera de estas dos combinaciones fue en la forma de ecualizadores. Y ecualizadores es un tremendo tema. Ecualizadores. Y el concepto de ecualizador en realidad ustedes lo conocen, es el concepto que uno de la música, ¿no es cierto? Uno tiene un ecualizador musical que permite acentuar en forma distinta tonos de distinta frecuencia o distintos rangos de frecuencia de la música. Eso básicamente es imponer una respuesta de frecuencia posiblemente no plana en frecuencia, justamente para recomponer atenuaciones distintas que sufre la música en los parlantes, en los micrófonos, etc., en el ambiente, digamos, dentro del cual se escucha la música, en los audífonos, ¿no es cierto? Recomponer distorsiones no lineales que afectan distinto a los altos que a los bajos que a los medios, ¿sí? Entonces, en el mundo de la música, el concepto de ecualizador está muy establecido. Es forzar manualmente un filtro que de alguna forma revitaliza o devuelve o acentúa distintas frecuencias de distintas formas. Y la ecualización, en realidad, no es otra cosa que preguntarse, aquí tengo que volver bastante más para atrás, la ecualización no es otra cosa que preguntarse en este canal tipo 3, caso 3 que vimos muchas clases atrás, no es otra cosa que preguntarse cómo implementar el filtro Q y acentuar o atenuar distintas frecuencias de tal forma que se contrarreste el efecto selectivo del canal con distorsión, ¿sí? Tal que el pulso recibido aparezca como un pulso, ¿no es cierto?, con la forma que debe tener. Entonces la idea del ecualizador es forzar o imponer un Q de F que de alguna forma, como dijimos, ecualice, ¿no es cierto?, que acentúe o atenúe la señal recibida tal que se revierta el efecto del filtro de canal H tilde de F, ¿sí? Ahora aquí no necesariamente estamos logrando la optimalidad tanto del criterio Zero Easy como de maximizar la razón señal a ruido, pero sí lo que estamos logrando es contrarrestar el filtro H, coloreando el ruido, por supuesto, tal que sea más fácil diseñar Phi y Q de tal forma de que se logre un pulso coseno elevado, un espectro plegado plano, ¿no es cierto? Entendiendo sí que va a ser sin ruido blanco porque el ecualizador colorea el ruido. Ahora, en el momento en que se establece Q de F, eso en otras palabras no es otra cosa que decir de que voy a imponer Q en el dominio de la frecuencia para ecualizar H, ¿sí? Y eso no es otra cosa que preguntarse en el dominio del tiempo cuál es un Q que es capaz de desconvolucionar el efecto de convolución que tuvo H sobre phi de t. Así que el ecualizador, en cierta forma,
pueden verlo como un desconvolucionador. Lo anterior es equivalente a buscar un filtro Q tilde de T, cuya convolución con la señal recibida cumpla con desconvolucionar el efecto de H tilde de la convolución de H tilde de T con phi tilde de T. ¿Sí? Eso es la noción del ecualizador, es preguntarse en el dominio del tiempo cuál es un filtro Q que desconvoluciona el efecto del filtro H. ¿Sí? Ahora, ecualizadores es una materia extremadamente estudiada. Pero es una materia pasada de moda. ¿Sí? Entonces, ecualizadores es ecualizadores como materia cuenta con un cuerpo de conocimiento sumamente extenso, pero es una materia relativamente pasada de moda. Entonces, ¿cuál puede ser un motivo de que esta materia esté pasada de moda? Si es que esta problemática de transmitir cada vez a mayores tasas de datos no ha dejado de ser vigente. Por supuesto, digamos que la tendencia de la tecnología, ustedes mismos lo han observado a lo largo de sus vidas, la tendencia de la tecnología es permanentemente hacia mayores tasas de datos. Entonces, el problema técnico no ha desaparecido, pero un tipo de solución ha pasado de moda. Obviamente, esto es un indicador de que estamos frente a una tecnología que fue reemplazada por otra solución. Entonces, ecualizadores fueron reemplazados, la tecnología de ecualizadores fue reemplazada por la modulación OFDM. Modulación por multiplexación, es una modulación por división ortogonal en frecuencia mediante multiplexación. Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Exactamente, ¿qué es lo que significa OFDM? Es justamente, digamos, la última parte del curso, cómo se hace, de qué se trata, cómo funciona, por qué funciona. Son todas materias que vamos a estar viendo. Hago este breve paréntesis de ecualización simplemente para que sepan de que está esa tecnología, de que está ese tipo de soluciones, de que fueron abordadas por la comunidad científica por varias décadas.
mientras no se habían dado las condiciones técnicas para implementar moduladores OFDM. Así que con esta pequeña paréntesis acerca de ecualizadores y introducción de OFDM como una solución a esta problemática de transmitir a altas tasas de datos a través de canales fuertemente selectivos en frecuencia, dejo entonces planteado la próxima temática del curso y quedo atento a preguntas.